Los profesionales que están llegando hoy en día a trabajar a las empresas se han enfrentado a distintas situaciones que no ocurrían antes. Si nosotros nos acordamos, nuestros padres trabajaron durante toda su vida en una sola empresa, tuvieron casi nada de cambio, pasaban a lo más de un escritorio a otro, pero no habían este gran bullir ahora que uno puede ver un profesional que se está cambiando de una empresa a otra cada un par de años, ¿ya? E incluso a los profesionales se les están exigiendo nuevas habilidades en las empresas para poder contratarlos, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes, más o menos, no sé, Mario, cuál ha sido tu experiencia, cuáles son estos mayores cambios en los profesionales que hoy día están pidiendo las empresas? ¿Hay alguna descripción en específico? ¿Son cosas técnicas o son cosas humanas? Yo diría que son cosas más humanas. Y los cambios respecto a las habilidades que antes se requerían con respecto a lo que hoy día el mercado está demandando, vienen fundamentalmente liderados porque las organizaciones hoy día son mucho más dinámicas. Estamos enfrentados a escenarios competitivos muy fuertes, muy dinámicos, entonces las personas tienen que estar alineadas con eso. Si las organizaciones no son capaces de ser flexibles, no son capaces de ser competitivas en distintos escenarios, no son capaces de ser globales, se van a tener que transformar en empresas irrelevantes, digamos. Entonces, como las empresas quieren desarrollarse, es que surge entonces que los profesionales que trabajan en ellas necesitan otras habilidades. Y como te decía yo, en el ámbito técnico hay una dinámica técnica que también es fuerte, pero que en general yo creo que está bien cubierta por las universidades, el instituto profesional. O sea, salen los profesionales con las habilidades técnicas requeridas. Pero en el ámbito de las habilidades que dicen más relación con las capacidades de trabajo en equipo, con las habilidades blandas o humanas, como tú planteabas, que aquellas habilidades que dicen relación con la capacidad de escuchar al cliente, etcétera, esas no están siendo, a mi juicio, bien abordadas. Y es ahí donde hay un tremendo potencial para que las instituciones de educación agreguen valor a sus profesionales. Sí, a mi juicio hay una disonancia o hay una brecha demasiado amplia entre el mundo de la educación y el mundo del campo laboral, principalmente, y como bien dice Mario, no tanto en lo técnico, ¿ya?, sino más bien en esas habilidades blandas que llevan a cómo el individuo tiene que insertarse en un mundo principalmente cambiante. Hablábamos anteriormente de ingresar al desayuno, del tema de las fusiones. Hoy día las fusiones llegaron hace mucho rato, ya tú te recordabas un poco desde el año 83, desde el año 83, te fijas, pero hoy día es una cosa que durante el año se mantiene en actividad. Y el ser un profesional que tenga una fusión en el cuerpo, como decíamos con Patricia, es una ventaja. Tiene que tener ciertas características, ciertas condicionantes que me llevan a vivir en este mundo de fusiones. Ponte tú un caso en específico. O sea, yo creo que esa brecha no está totalmente resuelta por el mundo tanto de la educación escolar, porque todas estas habilidades blandas no se aprenden de la noche a la mañana, se tienen que insertar en el ADN desde bastante pequeño. Todo lo que es trabajo en equipo, todo lo que es empatía, el escuchar, como decía Mario, son habilidades que se tienen que ir adquiriendo desde bastante pequeños, creo yo. Fíjate que nosotros nos estamos demorando alrededor de un año desde que contratamos a un chiquillo recién salido de la universidad hasta que es capaz de adquirir a un nivel adecuado estas habilidades. Como tú dices, el trabajo en equipo, el ser capaz de comprometerse con plazo, el ser capaz de escuchar, ser capaz de ser empático, no son habilidades enseñadas. Sin embargo,
dado el nivel, la cantidad de gente que nosotros contratamos año a año, hoy día hemos podido determinar cuáles son las habilidades que una universidad menos enseña. O sea, podemos decir, los estudiantes que salen de esta universidad van a venir menos Preparados. entrenados, ¿no es cierto?, en estas habilidades, y por lo tanto vamos a tener que preocuparnos de eso. En cambio, los que vienen de esta otra universidad traen desarrolladas más esta habilidad que este otro. O sea, el hecho de estar contratando permanentemente nos ha permitido por lo menos hacer este patrón que de alguna manera te indica que los años de estudio en la universidad sí influyen en el desarrollo de estas habilidades. Pero incluso yo creo que más que la universidad, interesante el indicador que están haciendo es el colegio. O sea, porque son 12 años o 13 años en algunos casos. Yo lo que sí he hecho este último tiempo, pero más bien por hobby que por un tema laboral, es efectivamente detectar lo mismo a raíz de colegios. O sea, hay colegios que tienen estos espíritus que te trabajan lo que es el trabajo en equipo, lo que es liderazgo, y que son sellos, y por eso tomo el tema de la educación. Qué interesante es cuando tú reconoces cierta gente. A mí me pasó mucho tiempo que tuve que seleccionar personal, en que yo me fijaba más bien en los colegios, y no por un tema sociocultural, sino por un tema de competencias. Y que uno efectivamente se da cuenta que cierta gente en ciertos colegios tenía ciertos perfiles. Y efectivamente los perfiles más blandos, que no son trabajados en la universidad, en ninguna en general, sí son trabajados en algunos colegios en Chile. Muy pocos, pero hay algunos que ya tienen en sus mallas curriculares trabajo en equipo, talleres de liderazgo, etcétera, y que son niños que pasan 13 años. Yo tengo la experiencia personal de mis dos niñitas que van a un colegio de mujeres que tienen taller de liderazgo durante los 13 años de colegio. Y eso es notable, porque es algo que a uno, yo tengo 36 años, yo pasé por un colegio que es un tremendo colegio, pero nunca nadie me habló de liderazgo, ni de trabajo en equipo. Pero sí lo aprendí porque había un tema de identidad y de generar equipo para los Santiago Atlético, para los concursos. Entonces había una cosa que te hacía saber que necesitabas contar con el otro para. Y creo que es notable la diferencia de hoy día en la educación, que hay mallas curriculares que tienen presente ese factor y otras que no tienen presente ese factor. Y creo que tiene que ver también con la educación pública y privada. Porque también se suponía antes que eso era una habilidad que venía, entre comillas, con la personalidad. Que no era algo entrenable, que no dependía del ámbito. Exactamente, te hizo una palabra súper buena, porque no era entrenable. Y hoy día es capacitable, por poner la palabra precisa. O sea, la corporación de Sofofa, la nuestra, digamos, el indicador del año 2006, cerca de un 30, un 35% de la inversión de las empresas que trabajan con nosotros se lleva a cabo en trabajando en equipo, sigamos trabajando en equipo, cómo trabajar en equipo. O sea, la demanda por ese tipo de capacidades o de capacitación es altísima hoy día y ha ido incrementando. Entonces, tú puedes ver la diferencia. El inglés en un minuto fue el tema tecnológico, también fue un tema capacitable muchísimo, pero hoy día volvemos a nuestros orígenes, a que todos estos temas blandos están dentro del concepto de ser entrenable, de ser capacitable. Tú tienes un muy buen ejemplo del cómo lo están haciendo, que me contabas antes de entrar al desayuno. Sí, nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer a nuestros clientes es prometerles un servicio de excelencia. Y es imposible prestar un servicio de excelencia si no están presentes estas habilidades. Entonces nosotros tenemos un centro de entrenamiento en Queverno, en el cual el objetivo es que la gente, los profesionales pasen por eso para poder desarrollar algunas habilidades mínimas, básicas, que permitan que el desempeño de ellos estén en el tramo superior, digamos, ¿ya? Y eso es central. Y no es común aún en nuestro país. O sea, se advierte la necesidad de estas habilidades, pero no es común que se entrenen estas habilidades. Entonces tú puedes marcar la diferencia en el servicio de tus clientes si es que te preocupas de generar esas habilidades. Y ahora, yo soy convencido que todas esas habilidades son entrenables. Por experiencia propia lo hemos visto en la empresa, y son completamente entrenables. Puede que algunas personas, por formación o por carácter, cueste más algunas que otras, pero es totalmente entrenable. Se van a demorar más o menos, claro, digamos, pero como en toda especialidad. Pero, sin embargo, porque hasta la tolerancia al fracaso son sellos que imprimen algunas universidades. O sea, tú ves que
cuando se someten a proyectos de alto riesgo, de estrés, hay algunos que lo soportan y otros que no lo soportan. Hay algunos que son capaces de enfrentarlo y apechugar, como decimos nosotros, y hay otros que prefieren retirarse. No verse sometidos a la posibilidad siquiera de fracasar en un ¿Y eso trabajo. ustedes también han visto que es una habilidad que está más presente en alumnos? En algunas universidades que en otras. Ya. Oye, Interesante. Marcia, a mí me llamó la atención la estadística que hiciste, porque un tema que a mí me preocupa, coincidiendo con ustedes, todos estamos de acuerdo y detectamos que efectivamente estas son competencias que son requeridas, que son necesitadas y que efectivamente las valoramos relativamente más que las competencias técnicas de repente. Pero el sector privado está pagando porque tú me hablas del 35% de aumento de la franquicia tributaria, del 1%. No de aumento, sino en dirección de la demanda de esta franquicia tributaria. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia dónde se dirige. Hacia competencias más bien ya, blandas, pero no digamos. necesariamente significa que las empresas están invirtiendo, porque lo que yo sí he detectado es que en general la empresa detecta esto, pero no necesariamente invierte en capacitar. No, eso es lo que te digo, este 35% es la inversión. ¿Ya? Es la inversión de la empresa hacia dónde se localiza, ¿ya? Dónde está dirigida la inversión de la empresa principalmente, se está llevando hoy día a temas blandos. ¿Ya? En 35 igual es re bajo para lo que estamos constatando nosotros que es tan requerido y tan necesario, ¿no? Además que ese 35 debe abrirse, o sea, no necesariamente. Probablemente, un número duro, digamos, pero Claro. se abren muchas disciplinas, Claro. pero siempre llevando al tema blando. ¿Te fijas? O sea, Ya, pero la inversión siempre respecto del 1%. Sí, correcto, Sí. correcto. Y hay otra ¿Me inversión entiende? que no está ahí, digamos. Por Exactamente, eso por te digo, eso, una cifra o sea, bastante me sigue aislada. llamando mucho la atención que igual la inversión en capacitación finalmente es muy baja Ahora, en estas áreas blandas de las que estamos hablando. lo que hay que lograr es que los planes de estudio universitarios cambien. Exacto. Y eso es muy lento. Los escolares. Y los escolares. Quizás los escolares han cambiado más que los universitarios. Los Sí. universitarios son menos flexibles. O sea, el cambiar un currículum universitario cuesta años. Hay países, ponle tú, como Israel, que en el fondo hay muchas empresas que van a instalarse allá. Exacto. Porque Israel se preocupa de ir preguntándole a las empresas qué tipo de profesionales requieren. Y de acuerdo al tipo de profesionales que se requiera que ingresen en los próximos 1 o 2 años, ¿no es cierto? Ellos cambian su currículum y entrenan a los alumnos en estas habilidades. Sí, yo creo que eso es central, Es que eso es clave. esa unión, esa relación que idealmente debería existir entre las empresas y la universidad para poder justamente constatar qué es lo que necesitan, en qué ámbitos estamos débiles, para justamente modificar los currículum es central. Y en Chile es escasa. Escasísima. Es escasa, no obstante, el mundo de la educación privada, de la universidad privada, yo creo que ha dado un poco el pie inicial a esto. O sea, tú, la Universidad del Desarrollo, que la conozco muy de cerca, tienen dentro de su malla el tema de emprendimiento. En la carrera, hay ciertas carreras en que el alumno ya no hace esa práctica habitual, o la hace, digamos, pero además acompaña al gerente comercial, ponte tú, de la empresa X, por un mes donde supuestamente está trabajando día a día con él. ¿Ya? O sea, hay iniciativas que, si bien son iniciativas aisladas, o sea, no necesariamente va a cambiar toda una conducta laboral del país, pero sí existen orientaciones a integrar este mundo de la educación con el mundo. Ahora, ¿quién se está haciendo cargo de eso? Lo que estamos viendo acá es que son las empresas las que están más preocupadas porque obviamente son las que reciben a estos profesionales, ¿ya? Entonces, claro, ¿quién está abordando el tema de manera directa? Son los colegios, son las universidades, son las empresas. A mí me da la impresión de que se ha detectado que está la necesidad, pero todavía el tema está... Uno esperaría que la universidad le entregara a uno los profesionales lo mejor entrenados posible, pero Y los entrega desde el punto de vista técnico. desde el punto de vista técnico, claro. Ahora, yo te diría que, a ver, una cosa que hemos hecho, nosotros en particular, es acercar el mundo universitario al mundo laboral. Y para eso estamos haciendo un trabajo con algunas universidades que es generar centros de trabajo dentro de la universidad. Nosotros mandamos un profesional de la empresa, un consultor capacitado que se hace cargo de estos alumnos que trabajan obviamente en sus horarios libres
y lo que hacemos es entrenarlos en estos otros temas, en metodologías, en cumplimiento de plazos, por otro lado permitimos que ellos puedan trabajar en sus horarios de estudio, ¿no es cierto?, en los horarios libres, y que al cabo de 1 o 2 años salgan con algún entrenamiento laboral. Es cierto que el tiempo que pueden dedicarles es mucho, sin embargo, creemos que en 1 o 2 años somos capaces de entregarles algunas de estas habilidades antes de que salgan definitivamente al mundo laboral. Pero yo creo que hay un mix de quienes se están preocupando, que es un poco lo que tú comentas. A través de SOFOFA, ponte tú, todo lo que es el tema de educación técnica, está el incrementar el número de alumnos duales, que son estos chiquillos que están en carreras técnicas, en la educación, estos 4 años de estudio, y que claramente hacen una pasantía o un periodo de trabajar en la empresa y estar permanentemente en el colegio. Ya, en la medida que se incrementen iniciativas de esa naturaleza, hoy día estamos cerca, la idea es llegar a finales del 2007 a unos 10.000 alumnos duales a lo largo del país. Probablemente tengas entonces un reciclar de estos jóvenes bastante más, para que sean absorbidos más rápidamente dentro de la empresa. Pero ahí hay debilidades, o sea, tú tienes que capacitar en este caso a los maestros guías, ponte tú, ya, que es el trabajador, el supervisor técnico que va a tener este chiquillo en la empresa, ¿ya? Está toda la brecha que existe, sobre todo en el mundo de la educación pública, de cómo los profesores se hacen cargo de alojar en esos niños, que ya no son tan niños porque están a puertas de ir al mundo laboral, el tema de emprendimiento, ¿ya? Cómo lo haces emprendedores, cómo lo haces innovadores, cómo lo haces que cumplan sus promesas, que sean empáticos, como decíamos al principio. Pero yo creo ahí me gustaría tomar el punto de Héctor del tema de quién se hace cargo, porque yo creo que efectivamente son más bien iniciativas aisladas y privadas que públicas, y eso está claro, y en el tema del emprendimiento es un ejemplo clarísimo. Yo les traje regalo el último estudio que acaban de hacer sobre cómo va el emprendimiento en Chile. ¿Cómo va? O sea, hace 2 o 3 años recién está el tema del emprendimiento, ponerlo en el currículum, generar iniciativas tanto públicas, privadas, impuestos, etcétera. Y lo único que se observa en el estudio es una baja en el interés de ser emprendedor. Y el interés de ser emprendedor se genera en niveles socioculturales más de medios altos que para abajo. ¿Ah? Entonces, a grandes rasgos, o sea, se los traje de regalo porque a mí me impactó mucho. Lo presentaron en la Universidad Adolfo Ibáñez, lo hizo junto con la Universidad del Desarrollo justamente, y fue muy interesante darse cuenta cómo hay una desmotivación por ser emprendedor, porque efectivamente no lo ven como una alternativa real de trabajo, de formación, y aquellos que están interesados es gente que ya ha atravesado por 1 o 2 empleos anteriormente, que tiene tolerancia a la frustración y que efectivamente también tiene un nivel socioeconómico, sociocultural que le permite ingresar al mercado del emprendimiento. Pero eso para tomar el tema de quién se hace cargo, o sea, el tema de la conversación que planteaba Patricia, tan interesante, quién se hace cargo de la conversación, qué necesita la empresa y cómo nosotros como sector público nos hacemos cargo de eso. No existe, no existe. Y el mejor ejemplo es el CENSE. El CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que debería ser quien diera las directrices, no está encargado de las políticas públicas de capacitación. No las da, no es su misión. Regula la franquicia y aparte de regular la franquicia tributaria, se dedica a diseñar los programas sociales para los niveles de la gente de escasos recursos, pero no transmite a nuestro mercado políticas públicas de formación. Entonces, ¿quién se hace cargo? Tampoco el Ministerio del Trabajo. Y yo creo que ese es un gran tema pendiente, de quién se hace cargo de esa conversación. Porque ahora se está viendo que obviamente hay empresas que resaltan dentro de otras por la cantidad de inversión que hacen en entrenar a la gente que está, y bueno, y tienen sus retribuciones, ¿no? Pero al final estamos en una cadena de coincidencias, como decir, ojalá que haya nacido dentro de una familia que tiene este tipo de conversaciones, que las incluye dentro de sus conversaciones normales. Después ojalá que el colegio le haya puesto también, después ojalá que la universidad, después ojalá que la empresa me capacite también. Sí, está claro. Entonces, pero son toda una gama de buenos deseos
de puros ojalá, que hacen que uno no pueda apostar en decir, estamos todos, la familia, los colegios, las universidades, apuntando al mundo del trabajo, ¿no? Ahora y a lo que requiere el mundo del trabajo. Y a lo que requiere porque el mundo del efectivamente pueden estar apuntando al trabajo, pero el punto es a lo que requiere el mundo del trabajo. O sea, lo que él hace a mí me parece extremadamente interesante. A mí me pasa que yo tengo un grupo de informáticos a cargo y no tienen el concepto de equipo, no tienen el concepto metido de innovación, del cambio, del cliente. ¿Qué es lo que tienen metido? El fierro. Claro, y sentarse frente a una pantalla, hacer software, solo. código. Y ojalá claro. solo. Y ojalá solo y sin ruido, todos, tengo 10, tienen puesto su iPod y trabajan, y eso no es lo que necesito. Yo les digo, sáquense los iPods, yo necesito otra cosa, necesito que conversen. Relaciones humanas. Trabajo en Entonces, equipo, por eso el concepto, Integren. ¿te das cuenta? Pero no hay, por eso vuelvo al tema de la inversión, porque no hay políticas públicas que incentiven que uno invierta en ese tipo de cosas. Ahora, sí es cierto que si nos sentamos a esperar va a pasar mucho tiempo. Entonces, no. hoy día la responsabilidad, creo yo, está en la empresa privada. O sea, hoy día la empresa privada tiene que invertir y tiene que lograr que se generen algunos cambios a nivel... Y la conversación con las universidades yo creo que está, es lenta, pero está, existe. Sí. Claro, porque tú no puedes esperar a que se resuelva una política pública para satisfacer a tus clientes. No. Tienes que actuar y por lo Sí, tanto, claro, claro. tomas la iniciativa, haces actividades que haces con las universidades y generas ya esa capacidad de responder al mercado con profesionales que cumplen ciertos estándares. Estando absolutamente de acuerdo con los dos, pero explíquenme cómo es que el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales todavía está en el Congreso discutiéndose, llevamos 5 años que está en el Congreso y no sale. El Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, que es lo básico, es de lo que estamos hablando, es reconocer competencias adquiridas a lo largo del tiempo que no necesariamente son ni profesionales ni técnicas, ¿verdad? Y la tenemos en el Congreso hace 5 años. Sí, lo que pasa es que la dinámica pública, por así decirlo, es distinta a la dinámica de los mercados, la dinámica empresarial. Entonces, yo comparto con lo que plantea Patricia. O sea, si esperamos a que se resuelva allí estos temas que son tan relevantes para nosotros, podemos esperar a lo mejor otros 5 años más. Y nosotros tenemos urgencia ahora, entonces tenemos que nosotros tomar iniciativas, hacer actividades que permitan que ese gap, que ese diferencial se disminuya al máximo y desarrollar las habilidades que nosotros necesitamos nuestra gente. Estoy de acuerdo, pero por eso iba la pregunta antes de la marcha. No pasa el 1% de la inversión que hay en capacitación. O sea, tampoco también estoy de acuerdo que es responsabilidad de la empresa al final del día porque podríamos morir esperando. Pero también necesitamos incentivos para poder invertir en capacitación. En general las empresas, muy pocas son las que salen del excedente del 1%, ¿o no más? No, hay un incremento alto del uso de las franquicias tributarias. Aparte de la franquicia. Claramente las grandes empresas de este país invierten Hasta mucho más del 1%. Yo creo que la brecha que falta ahí es más bien para la pequeña, muy pequeña empresa, donde su problema es más bien de financiamiento, de que pasa por el financiamiento, que por querer hacer o no hacer las cosas, digamos. Pero ¿dónde está la gran masa en realidad? Que es donde está la gran masa de este país, indudable. Exacto. Y por lo mismo, la gran empresa se ha hecho cargo de aquellos que estamos hablando, los contratistas, estamos hablando de toda la integración vertical que tiene, desde sus distribuidores hasta sus proveedores que tiene la gran empresa, digamos. Yo creo que se ha avanzado bastante en esa dimensión. Yo creo que claramente se le pueden hacer ajustes porque todo es perfectible a esto de cuánto usas como incentivo público, que es esta franquicia tributaria. Claramente, digamos, hay que hacer ahí un upgrade probablemente. Pero yo creo que el punto no pasa tanto por eso, pasa por iniciativas como la que están haciendo ustedes, como que la que hace la empresa de Mario, y yo creo que es ahí donde se avanza, desde el mundo privado. Indudablemente que vas a avanzar desde ahí. Ahí está la necesidad latente y ahí los ritmos son del hoy, no de 5 años como bien ponías tú el ejemplo. Y se ha avanzado mucho, hay mucha unión entre el mundo, insisto, a lo mejor de la universidad privada versus la empresa,
de cómo hay unos nexos y unos programas especiales. Probablemente falta, sí, indudable, falta. O sea, estamos todos conscientes y yo creo que estamos todos con un común denominador que falta mucho, ¿ya? Pero sí, existen iniciativas. ¿Y cuáles son las habilidades que uno puede ver ahora que son las más requeridas por el mercado? Estamos hablando de adaptabilidad. Yo creo que una habilidad central es la capacidad de trabajo en equipo, ¿ya? Que es la capacidad de escuchar al cliente, que puede ser tu jefe directo, puede ser el cliente final para el cual estás desarrollando, y no centrarte, como lo que comentábamos recién, en una pantalla, en hacer un software sin saber cuáles son las necesidades reales de ese cliente final. Entonces, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de escuchar al cliente, la capacidad de liderazgo para poder conducir un equipo de trabajo hacia ciertos estándares. Eso, a mi juicio, son las habilidades centrales que hoy día están siendo más requeridas. Yo agregaría dos más: flexibilidad. O sea, hoy día el que los jóvenes no sean rígidos es muy importante. Y la otra es que desaprendan y vuelvan a aprender, porque esa habilidad es necesaria día a día, mes a mes. O sea, lo que aprendieron está muy bien, pero hoy día a lo mejor ya no sirve y tienen que aprender de nuevo. Entonces, esa capacidad, yo creo que de alguna manera hoy día los jóvenes la han desarrollado más, pero todavía falta. Yo creo que ahí Patricia ha dado en un punto que a mi entender es clave, el aprender y desaprender. Cuando tú te enfrentas con una persona que está a cargo tuyo y que te dice, ¿por qué lo haces así?, le pregunto. Porque lo hemos venido haciendo así por mucho tiempo. Claramente no hay una capacidad de generar valor en lo que esa persona está haciendo en su puesto de trabajo hoy. Yo creo que eso, romper esos paradigmas, que al romper esos paradigmas aportan a que tú tengas a un profesional mucho más empleable, ¿ya? Que hoy día lo que se habla, ¿cierto?, del incremento en la empleabilidad como profesional. Ese es un punto, ahora, pero esa es una habilidad emocional. Sí, porque tiene que ver con estar dispuesto a bajar tu certeza. Tal cual. Y obviamente a todos nos han puesto nota durante toda nuestra etapa escolar, universitaria, por ser certeros, pero no por bajar nuestras certezas y adoptar otra práctica. ¿Ah? O sea, cualquiera recuerda que, claro, a nadie le ponen mejor nota por haber pasado de un 4 a un 6, sino que esa medida de superación no es la valorada. Es valorado si tú te sacas siempre un 7. Entonces, se entrenan para esa certeza, pero no para renunciar a ella. Sin embargo, lo que más valora uno como empleador es cuando te enfrentas a alguien que es capaz de decir, a ver, ya, pensémoslo de nuevo. Alguien que te dice, me equivoqué, lo voy a... O a lo mejor existe una manera mejor de hacerlo. Claro. Cuando existe esa flexibilidad, en realidad te permite ver el cubo de distintas caras. Y el ver el cubo de distintas caras probablemente te permita ser más innovador. Porque a lo mejor descubres una cara que nadie ha visto. Es como, me acabo de acordar una anécdota, es como el test de Rorschach, aunque aquí es como que voy a filtrar algo para todos los que van a dar examen. Es como cuando uno mira el test de Rorschach, cómo toman las tarjetas. Está el que la mira, ahí te dice veo rojo y veo 2. Y está el que la toma y juega con la tarjeta y te mira y tú decís, claro, este hombre o esa mujer tiene capacidad de mirar de acá, de allá, y uno tiende a valorar mejor esa aproximación. Te das cuenta que decía Patricia, yo como efectivamente empleador prefiero que me diga, no lo sé, dime, cuéntame cómo se hace o cómo puedo hacer o dónde investigo. Al gallo sábelo todo, que nunca está dispuesto a reconocer me equivoqué o tuve un error. Uno valora altamente, a mí me pasa en mi equipo que valoro altamente cuando me reconocen, no lo sé. Es una persona que al final está preparada para hablar con un cliente, porque alguien que llega con certeza frente a un cliente no va a generar relación comercial. Lo que va a intentar hacer es convencer al cliente de que uno es la mejor oferta en vez de estar escuchando. ¿Ah? A eso me refería con el entrenamiento emocional. Cuando te entrenan para tener certezas, tú no estás escuchando, estás haciendo un discurso. En cambio, el cliente lo que quiere es que tú lo escuches. Claro. ¿Ah? Claro, y si llegas a relacionarte con tu cliente a partir de tus verdades, esa capacidad de escuchar se nubla. En cambio, si llegas con más preguntas que certezas, es posible escuchar adecuadamente.
Ahora, ¿cómo se entrena eso? ¿Quiénes están entrenando esto? ¿Tenemos buenos entrenadores para esto? Este es un tremendo punto que yo antes se los iba a devolver a ustedes también, que quizás también hay un tema de que sabemos que no hay calidad, mucha oferta de calidad dando vuelta. Se lo iba a devolver para saber cómo había sido la experiencia de usted, porque yo también siento que muchas veces me cuesta invertir en algunas cosas porque no tengo mucha oferta de calidad. Y me pasa a veces que a licitaciones que llamo no se me presenta gente, o se me presenta gente de muy mala calidad que no ha tenido mucha experiencia. Yo trabajo más bien con micro y pequeño empresario, entonces también es un segmento muy jodido, no es un segmento fácil. Pero yo te diría que la calidad ha mejorado mucho. Pero yo te diría que, y eso ha sido gracias a todo el sistema del CENSE, que ahora certificó a sus organismos técnicos de capacitación, tienen que estar certificados en una norma ISO, etcétera. Pero yo diría que la calidad es un tremendo tema en el mundo de la formación. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que hemos preparado son cursos de posgrado en conjunto con una universidad. Y que es un curso de posgrado construido ad hoc a lo que nosotros necesitamos como profesionales. Ahora, llevamos 2 años ya con esta iniciativa que de alguna manera nos entrega cierta capacitación de la cual los profesionales que salen hoy día de la universidad son deficitarios. Sin embargo, en las habilidades soft creemos que no las puedes enseñar en teoría, o sea, no las puedes enseñar en un curso de 2 semanas. Claro. La gente la aprende haciendo, por lo tanto, quien entrena en realidad son los mismos equipos de trabajo, los mismos jefes, Claro. Sí. y la relación con los clientes. Claro, porque al final la experiencia te va enseñando, pero por eso era la pregunta, o sea, si vamos a esperar que un profesional esté preparado, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Claro. No menos de un año, o sea, no antes de un año vas a tener a alguien capaz de haber adquirido ciertas habilidades donde tú ya no te cause tupores, digamos, la forma en que ellos se relacionan. Pero del año a los 5, yo te diría, siguen aprendiendo. Y eso es caro. Es caro. Sí. Y eso es caro, ¿vieron? Muy caro. Por eso les devuelvo. Sí. Y eso es caro. Yo estoy diseñando programas para los micro y pequeños empresarios en este tipo de formación. Mínimo me han dicho 6 meses, la gente que sabe, que se maneja. Mínimo. Yo pienso que igual que Patricia, un año por lo bajo para entrar a conversar. Y eso me cuesta, les digo, en 6 meses, $1.000.000 por microempresario. Sí, mira, en nuestra experiencia nosotros contratamos que es permanente, o sea, no es cosa que tú hagas un curso, un taller, después lo repitas, o la segunda etapa, no, es un proceso permanente porque es un proceso de transformación emocional de la gente. Sí, qué buen Entonces, punto. Ese es un punto. Entonces, con esa Patricia, no es cosa que yo diga, mira, les paso y les entrego un papelito en el cual diga los pasos para escuchar al cliente son 1, 2, 3, no. Es un aprendizaje en el cual tienes que estar dispuesto a equivocarte, a volver a aprender, a entrenarte nuevamente, hasta que adquieres la habilidad. Y por otro lado significa un compromiso muy fuerte, tanto de la empresa como de la persona que está siendo entrenada. Porque la frustración ocurre, a veces, pucha, todavía no aprendo, llevo tanto tiempo entrenando. Entonces, es un proceso permanente. Y nosotros en la empresa tenemos un centro de entrenamiento permanente y también, por ejemplo, nosotros estamos en un programa que hemos denominado un diplomado para desarrollo de habilidades de excelencia en el ámbito de las tecnologías de información, y también ahí nos unimos con una universidad para la parte más dura, ¿cierto? La parte que es más conceptual, y con nuestro propio centro para el desarrollo de todas estas habilidades, pero es un proceso permanente, Sí, no termina. eso va, es cómo aprende, a eso iba mi pregunta, ¿quién entrena? Porque también es cómo aprende la gente. Porque se ve mucho esto que tú dices, que hace un taller un día, otro taller otro día, y se supone que esa sensibilización con el tema fue suficiente para generar habilidades. Y lo único que haces con esos talleres es mostrar un mundo que es posible para la gente. Le permites a la gente ver algo y decir, mira, sí, por acá podría ser, pero si esperas transformar a esos seres humanos en un taller, Olvídalo. Ahora, la gente requiere feedback permanente. Si tú no estás, si no dedicas horas a evaluar un trabajo, a manifestar, ¿no es cierto?, dónde tiene su fortaleza y dónde sus debilidades, y le pones metas concretas para los próximos 6 meses, los jóvenes en realidad les cuesta mucho aprender, porque les cuesta mucho verse. O sea, tú no puedes pretender darle una lección y después de 2 años decirle, mira, no aprendiste, pero no aprendí qué.
realidad si no se lo hiciste ver en el momento preciso, cuando se está equivocando. En el caso nuestro, integran grupos de trabajo y integran proyectos, ¿no es cierto?, concretos. Y esos proyectos, cuando terminan, a lo menos se les exige a los jefes que le hayan hecho una evaluación formal. Y esa evaluación formal significa, sobre todo, destacar dónde tiene sus debilidades, dónde tiene que poner más énfasis en el próximo trabajo. Por eso la importancia hoy día del nivel de jefatura, ya sea jefe de proyecto, supervisor, la capa media de la organización está requiriendo un alto grado de capacitación porque él es el que mantiene esta permanencia de aprendizaje al decir, como bien tú dices, te equivocaste acá, ándate por allá, repasa esto, fortalece esto de acá, te fijas, o sea, siempre el que estar mirando y estar formando. ¿Ya? Ese rol de jefatura, ese rol de supervisor es más bien un formador también. Y eso también es una inversión, porque requiere de muchas horas de dedicación, el evaluar y el dar feedback personal, porque tú no puedes dar un feedback masivo. Yo quisiera retomar el punto de Mario, que a mí, a juicio mío, es el clave, que es el involucramiento emocional que dijo. Yo creo que eso es clave, al menos en mi experiencia de vida de formación laboral, el tema de estar involucrado emocionalmente con el proyecto empresa es clave, porque te pone la voluntad, la disponibilidad, etcétera. O sea, si el jefe, ahí tomando de la marcha, no es el más comprometido, para abajo no hay nadie comprometido. O sea, el tema de estar involucrado emocionalmente con el proyecto te hace la diferencia en el que va a cobrar su cheque todos los meses y efectivamente está frente al tipo que efectivamente siempre está proactivo, con iniciativa. Claro, pero ese involucramiento emocional es de ida y vuelta, digamos, en términos de que la empresa tiene que ser capaz de generar ese compromiso en los trabajadores, y los trabajadores tienen que ser capaces de ver que la empresa también se involucra con ellos. Exactamente. Sabes que yo me preocupo de ti, me preocupo de tu entrenamiento, me preocupo que tengas buenas condiciones en el trabajo, me preocupo de tu calidad de vida en general. Entonces, en la medida que los profesionales ven eso de parte de la empresa, ellos también se involucran. Son relaciones de ida y vuelta, que la evaluación de desempeño no es que yo te la mande por mail y ve si estamos de acuerdo los dos y firmamos el papel. Es que te sentaste con él. La Patricia se sienta conmigo y me dice, Carola, esto, yo mejoraría esto, yo invertiría en esto, ¿qué te tinca? Toma esto, no toma... Eso es la evaluación de desempeño, eso debería ser hoy día. Una evaluación de desempeño bien hecha. Es una conversar el jefe contigo. No, además que es permanente. Es permanente porque... Durante todo el año. Claro, el rol, o uno de los aspectos del rol del líder dice relación con la capacidad de formar. No solamente dar órdenes, impartir o poner un sueño en la gente, sino que también está el rol del educador, del formador, permanente, cotidiano. Y lo hiciste bien así, bueno, ¿cómo lo hacemos mejor? Y permanente, no puedes aflojar en ningún momento. Ahora, volviendo al tema este de las emociones que hay, obviamente cualquier tipo de entrenamiento en cierto estado de ánimo no funciona y no va a dar ningún resultado independientemente de lo que tú hayas preparado a la persona, ¿ah? Pero esa conversación también de cuál es el estado de ánimo en que tienen que estar las personas en su trabajo, tampoco es algo normal, ni siquiera tenemos un léxico, un lenguaje para hablar de ello. Todos sabemos, desde que al señor Goleman le puso el nombre de inteligencia emocional, sabemos lo importante que es, pero no es una conversación habitual ni en los entrenamientos ni en los puestos de trabajo en muchas empresas. Entonces uno pasa ignorando los estados de ánimos de la gente que está supuestamente trabajando a nombre de una institución. No sé qué les pasa a ustedes con eso. A ver, es cierto lo que tú dices. Sin embargo, cuando tú le has puesto como meta a un jefe el hacer feedback permanente, porque además sabe que va a ser evaluado de la misma forma, él tiene que entender si él espera una productividad relativa, ¿no es cierto?, de su equipo de trabajo, tiene que fijarse cuando esa productividad varía, y esa productividad varía justamente con los estados de ánimo. O sea, hay gente cuando está mal emocionalmente, obviamente no te va a producir lo mismo. Ahora, si el jefe no se da cuenta y lo abandona en su estado, a la larga el perjudicado también va a ser el jefe con sus resultados. Una cadena. Claro. Por eso que de alguna forma tú tienes que obligar a que estos bandos medios, como dices tú, se preocupen del tema, porque ellos van a ser evaluados de la misma forma. O sea, tú estás exigiendo esa habilidad de los jefes.
en los supervisores. Donde las evaluaciones y los incentivos están colocados de esa forma, claramente hay un círculo bastante redondo. Claro, la evaluación de desempeño debería estar vinculada efectivamente, como dice la Marcia, a los incentivos, y eso es clave. A mí me tocó hacer en una fusión todo lo que era la evaluación de desempeño y prepararla, y me llamó mucho la atención lo interesante que era cómo efectivamente ellos se juntaban en grupo desde el gerente general para abajo a trabajar esto, y cómo eso iba a impactar en la productividad de la empresa. Y todo en general, los compromisos que se tomaban en la evaluación de desempeño eran respecto a competencias blandas, que es más profundo que entremos, pero del tema del retorno que hay efectivamente de invertir en competencias blandas en el retorno de la empresa. Es más profundo de meterse, pero efectivamente existe. Ya está demostrado que lo que tú inviertes en temas de formación blanda impacta en el retorno de la empresa, o sea, impacta en las lucas, finalmente. Ahora, yo te diría que hay el otro lado de la moneda, del no preocuparte de las emociones que están pasando, ¿no es cierto?, en tu equipo. En realidad existe la otra, que a la gente le cuesta mucho demostrar esas emociones, porque piensa justamente que no le corresponde, que va a ser mal evaluado. Y ahí a lo mejor también hay un entrenamiento, el que la gente entienda que refleje, ¿no es cierto?, a lo mejor un estado de ánimo más bajo, no significa que es un mal profesional, significa que necesita ayuda en un momento dado. Sí. Pero volvemos a la pregunta antigua también. ¿Quién entrena eso? ¿Quién entrena eso? ¿Quién se hace cargo de ese tema? Porque todos sabemos que cuando esas conversaciones están, la agilidad del trabajo es notablemente impresionantemente más rápida que cuando no están esas conversaciones. Se abordan primero los problemas, sin temor a ser mal evaluado o a quedar en ridículo por una mala calificación. Se abordan primero las soluciones y obviamente eso redunda en que se cierran negocios más rápido y que se tienen mayores ingresos al final, es decir, que las lucas están ahí al final. Claro. Bueno, yo por eso le devolví la pregunta a la Marcia antes, ¿cómo veía eso? Porque yo lo que yo veo en el tema de formación en esa área lo siento muy débil y de mala calidad, y que hay muy poco, que hay mucho más que hace 10 años, pero sigue siendo muy poco los referentes que tenemos, excepto en alianzas, efectivamente, como los que menciona Patricia, cuando es desde la empresa en conjunto con la universidad, que diseñan el producto que quieren. Que hay mucho de eso, digamos, hoy día en la empresa, hay mucha unión entre es potente, hacer lo que mi cultura como empresa requiere. Entonces voy y busco al consultor A, a la universidad Z, claro, al organismo que es pertinente, y mantengo una relación de partner de largo plazo con ese externo me va manteniendo esta línea permanente, digamos. Yo creo que sí, bien es cierto, la calidad a lo mejor siempre es mejorable, pero existen organizaciones, existen iniciativas, existen dentro de las empresas personas. Ya hay lo que tú debes haber escuchado, las universidades corporativas, claramente es un tema que ha quedado en la empresa y que ella toma, ¿cierto?, este rol de educar a sus trabajadores con una malla curricular, con una lógica, digamos. O sea, pero como oferta de organismos técnicos, es mi pregunta para ti, como oferta de organismos técnicos hoy día, ¿cómo es? O sea, lo digo para mí, yo veo la micro y pequeña, así que ¿para qué te cuento lo que me llega para la micro y pequeña? O sea, horroroso, o si no, muy, muy, muy caro para lo que ellos pueden pagar efectivamente, que es la realidad diferente quizás de tu empresa, Patricia. Sí. Entonces, a eso te devolvía mi pregunta. O sea, yo lo que yo he detectado en el más mundo de la micro y pequeña, ¿la tuya ya es mediana, Mario? Sí. Ya está. Es que no hay mucha oferta de calidad para ese segmento. O si no, es demasiado caro, como que lo que les contaba. O sea, 1 millón de pesos para 6 meses, y yo creo, al igual que ustedes dos, que es un tema permanente a lo largo del plazo, y un pequeño no puede invertir 1 millón de pesos en ese tipo de habilidades. Finalmente prefiere invertirlo en formación técnica que en habilidades blandas. Pero lo que se puede hacer es una aproximación más asociativa, que se une un grupo de empresas para poder generar las condiciones para invertir eso. Exactamente, eso es lo que estamos trabajando ahora, que haya más bien asociatividad entre el micro y pequeño para poder un tema más de escala. Claro, exactamente. Pero en general, creo que la oferta del organismo técnico de capacitación en general
para ese segmento al menos no es de calidad en este tipo de productos, como respondiéndote en lo que yo he vivido. Los países muchas veces detectan ciertas habilidades en su gente y ponen énfasis en ciertas habilidades y educación para hacerlos más competitivos. ¿Ustedes creen que hay una visión hacia dónde va Chile en marcar diferencia en sus profesionales? O sea, yo creo que existe una diferencia en la calidad técnica de los profesionales chilenos que es reconocida afuera. Entonces, cuando, por ejemplo, nuestra empresa requiere mucho de rotación de personal entre países. La gente la enviamos a proyectos de distintos países. Sin embargo, cuando tú le dices a una persona, mira, ándate a vivir a España por 2 años, te vamos a trabajar en proyectos fuera de Chile, todavía sentimos que hay gente, somos muy provincianos, que nos cuesta, que les cuesta mucho dejar el país por 2 años, dejar la familia por 2 años, e irse a vivir fuera y adquirir estas habilidades o este nuevo, cierto nuevo aprendizaje que les permite volver a Chile con otra visión. Sin embargo, como te digo, a los jóvenes les cuesta. O sea, todavía como que somos provincianos en ese aspecto. Sin embargo, en las habilidades, o sea, en conocimientos técnicos, el profesional chileno es súper apreciado afuera. Sí. A los chilenos les cuesta salir de este país, les cuesta salir del mercado. O sea, en Asia, en Europa, no nos conocen, no saben que existimos. Entonces yo creo que es irreal creerse un cuento que... Si bien es cierto, les cuesta salir de ahí, yo creo que vuelvo al mundo de la universidad, falta ahí más generación de que el chiquillo esté con términos de intercambio, o sea, esté 2 años afuera o un semestre o un mes, que eso sea una dinámica, ¿ya? Que no sea un privilegio, todavía es a lo mejor un privilegio en ciertas universidades y no es una dinámica. Te vas a las universidades de Europa y es muy fácil que 3 universidades de distintos países de Europa se asocien y una carrera, un año de carrera X, pasan 3 meses en cada una de estas universidades. Eso ya abre desde ese nivel, desde esa edad, al chiquillo le abre la mente. Entonces cuando ya te encuentras, cuando está en el mundo laboral, ya le es más fácil tomar esa oportunidad, irse 2 años a España, como dice Patricia, y quedarse por 4, digamos. Y no como empresa tener la sensación de que ya te lo tienes que traer porque ya está cansado, porque ya está, ¿te fijas? O sea, yo creo que ahí eso falta. O sea, somos un país muy pequeñito en términos de número de habitantes y claramente la globalización es un tema que es a pesar de que la cordillera a lo mejor nos pone una frontera natural, ya tenemos que generar más instancias de apertura internacional. Mucho más. Bueno, ya tenemos que ir terminando para terminar de tomarnos el desayuno que nos regala aquí el hotel. Una intervención de cada uno como para ir cerrando el tema. Bueno, a mí agradezco la oportunidad de conversar, debatir sobre esto, porque para mí es central. O sea, la calidad con la cual nosotros formemos a nuestros profesionales es central para el desarrollo del país, de las personas, de las empresas. Y yo digo, tenemos mucho que avanzar, muchísimo, sobre todo en lo que es la relación de las empresas con las universidades, para lograr que las universidades vean a las empresas como clientes de su proceso formativo, ¿ya? Para que las empresas seamos más competitivas y podamos ofrecer trabajos de mejor calidad a estos mismos profesionales. Así que eso, y agradecer la invitación. Yo también te lo agradezco mucho y nada, coincido plenamente con Mario en eso. Yo creo que nos falta mucho, más allá de las iniciativas efectivamente que existen ya hoy día. Creo que el tema vínculo, empresa, educación es un tema pendiente grande igual. Y es un tema que necesita un alero, por más de que ustedes estén por el tema de que igual hay que hacerlo, que hay iniciativa, necesita un alero. O sea, yo soy una enamorada del CENSE y creo que el CENSE es clave en posicionarse y el Ministerio del Trabajo y en generar políticas públicas orientadas a este tipo de vínculos, a fomentarlo, a subsidiarlo. Ahí hay una P dependiente. Yo aparte de agradecer también esta oportunidad y felicitarlos por este tipo de iniciativas y ojalá que tengan éxito en todos los programas que
que les queda por adelante. Los quiero invitar a que ingresen a www.educacionempresa.cl, donde está la unión, que es bien con el mundo de la educación, con el mundo de la empresa privada, ¿ya? Y a generar más programas de esta envergadura con el mundo de la educación universitaria, como bien decía Mario. O sea, mientras más instancias de conversación existan, más mesas de conversación, claramente como país vamos a ir todos colocando un granito de arena, porque si bien es cierto, no debemos esperar políticas públicas, a mi entender, sino que es misión de cada uno de nosotros como personas, como ciudadanos, como trabajadores también que lo somos. Eso. Gracias. Mira, yo me quedo con dos cosas. Yo creo que como empresarios tenemos que preocuparnos de acortar la brecha entre el mundo laboral y el universitario. Eso es fundamental. Y el segundo es que como empresarios generemos trabajos atractivos, de modo que permitamos que aquellos talentos que tenemos y que ingresan año a año en las universidades permanezcan en Chile y no se nos vayan. Creo que esos dos objetivos tenemos, por lo menos la empresa privada tiene que tener como en los próximos años, mientras salen las políticas públicas que se van a demorar un poco más. Bueno, otro día nos juntamos a tomar otro desayuno. Fantástico. Encantada. Conversando de estos temas. Muy bien. Súper, muchas gracias. Gracias. Así que, tómense el juguito.